Primero creció el estupor y después el temor al ver que una parte de la población musulmana que vive en Europa secundó las acciones de Hamás contra Israel hace ya una semana, y numerosas movilizaciones de apoyo a Hamás han tenido lugar en varias ciudades europeas. El llamamiento de Hamás a un viernes sangriento se cobró la vida de un profesor en Francia que fue asesinado por un exalumno, que por cierto la familia tenía orden de deportación y ONGs supuestamente antirracistas evitaron que fueran expulsados, lo veremos después, y también crece la preocupación por la postura de España, ya que medio gobierno, concretamente el que se corresponde a Podemos y a Sumar, está apoyando también las acciones de Hamás. En otro vídeo veíamos cómo desde Canal Red consideraban un simple partido político con un brazo armado, eso sí, a los terroristas de Hamás, y también veíamos cómo ni siquiera tuvieron la dignidad de condenar el asesinato de la española Maya Villalobos. Incluso Mónica García de Más Madrid Sumar boicoteó el minuto de silencio. Por llevar un orden cronológico de los acontecimientos, empecemos por lo que ocurrió el viernes. Alerta global: Hamás declara el viernes de ira e insta a la yihad a actuar por todo el mundo. Los países se blindan ante una posible amenaza lanzada por Hamás. Y si os parece bien, empezaremos por el país vecino, Francia. Alerta máxima en Francia. Cierran el Louvre y los soldados a la calle. El gobierno ha decidido cerrar el museo parisino ante el peligro de un nuevo atentado tras el ataque a un instituto en el norte del país. El gobierno no ha tardado en tomar la decisión de desplegar hasta 7.000 militares para vigilar las calles después de que el ministro del Interior, Gerald Darmanin, anunciara anoche la activación de la alerta máxima tras una reunión de urgencia con el presidente Emmanuel Macron. Y ahora creo pertinente que profundicemos en el hecho de que por culpa de las ONGs buenistas, ayer hubo que lamentar un muerto que se podía perfectamente haber evitado. La familia del asesino de su profesor tenía orden de expulsión de Francia, pero colectivos autodenominados antirracistas lo impidieron. La familia del asesino de la ciudad francesa de Arras tenía que haber sido deportada de Francia hace 9 años, pero la movilización de varias asociaciones musulmanas y ONGs antirracistas lo impidieron. Entre esos grupos estaban MRAP, CIMADE, RESF, según Le Figaro. La víctima era un profesor de instituto que resultó asesinado por un exalumno al grito de Allahu Akbar. También aquí pasó lo mismo porque el asesino de Algeciras, que acabó con la vida de un sacristán dejando a varios heridos, tenía orden de expulsión y no se hizo. De hecho, tengo un vídeo donde profundizo en la llegada de miembros del ISIS a España y cómo no se les está deportando. Es más, el 95% de las personas con orden de expulsión de España todavía continúan en nuestro país, algo que es difícil de entender, habida cuenta del peligro que suponen para la sociedad. Jano García hace la siguiente reflexión que acompañaré con algunos vídeos. Miles de personas manifestándose a favor de Hamás en las principales ciudades europeas, algunos de ellos incluso apoyando abiertamente el asesinato de civiles. No faltarán los necios que creerán que el problema es Israel y no son capaces de ver lo que ocurre en su propio país. Se podrá discutir si te gusta o no Israel. Es lícito, pero lo que deberíamos de tener claro es que no te puede gustar Hamás, que es un grupo terrorista, independientemente de la opinión que cada uno tenga del conflicto árabo-israelí. Última hora. Miles de manifestantes se han reunido frente a la sede de la BBC en Glasgow. Hamás en Austria. Imágenes de Londres. Multitudes apoyando a Hamás con consignas políticas en las que acusan a Israel de cometer un genocidio, obviando los tristes sucesos de la semana pasada. Y aquí es importante hacer un recordatorio: se puede condenar el bombardeo a un convoy de civiles por parte de Israel y al mismo tiempo condenar los actos de Hamás. Condenar el terrorismo de Hamás no implica que justifiques lo que hacen otros países. Lo digo porque hay personas muy preocupadas utilizando otros muertos como argumento para intentar desautorizarnos a los que hemos criticado los atentados de la semana pasada. Y ahora es el turno de ver qué ocurre en Suecia. Malmö, Suecia, una de las ciudades que mejor prueban el fracaso de la multiculturalidad. La policía desbordada retrocede ante el grito de guerra. Hay responsables políticos, hay electores responsables, en todos los países los hay.
demostrando que los cuerpos y fuerzas de seguridad europeos no están preparados para bregar con este tipo de situaciones, que tal vez deberían de servir para que nos replanteemos el modelo migratorio que tenemos. Aparece una bandera con versículos del Corán en las Torres de Serrano de Valencia. La policía ha retirado este mediodía una bandera con versículos del Corán que se han colgado de las emblemáticas Torres de Serrano de la ciudad. No parece casual esta acción en plena escalada de la tensión entre Israel y Palestina. Precisamente este miércoles en Valencia se celebró una concentración de apoyo al pueblo palestino. Pero yo os comenté que también crecía la preocupación por la postura de medio gobierno español, y es justamente eso lo que vamos a ver ahora. Una red que jalea a Hamás próxima a Yolanda Díaz llama a tomar la calle en España contra Israel. Si nos fijamos en la asociación que convoca Samidoun, surgirá la duda de qué tipo de organización es esta. Pues es una que está prohibida tanto en Francia como en Alemania, precisamente por sus vínculos con Hamás. La Red Internacional de Apoyo a los Presos Palestinos Samidoun, que jalea los ataques de Hamás y que en España es próxima a la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, ha llamado a tomar las calles este domingo en Madrid contra Israel, país que ha sido objeto de una ofensiva terrorista. La manifestación ha sido compartida tanto por la diputada de Sumar, Tess Sidi, como por otros miembros del entorno de Sumar. Por su parte, Yolanda Díaz recurrió también a las redes sociales para sostener que la comunidad internacional no puede mirar a otro lado ante la situación en Gaza. La Unión Europea debe exigir a Israel que detenga los planes que están provocando una masacre. España y la Unión Europea deben movilizarse por la paz urgentemente. Y este llamamiento por la paz y por el diálogo es poco creíble habida cuenta de cómo se comportaron desde Sumar tras los atentados contra Israel, demostrando que no les preocupan los civiles de uno u otro lado sino la causa política. Y yo aquí hago la siguiente pregunta. Si realmente te preocupan los palestinos, ¿por qué únicamente te preocupas por ellos cuando son agraviados por Israel y no por los agravios perpetuos que sufren a manos de Hamás? Porque aquí es pertinente recordar que se dotó de cañerías a los palestinos de la Franja de Gaza y que los de Hamás sacaron las tuberías para convertirlas en lanzacohetes, privando de esta forma a los palestinos de agua. Por no mencionar de que desde 2006 no hay elecciones, o que justamente Hamás ha sido quien ha impedido que los palestinos sean evacuados por la frontera con Egipto, a pesar de que Egipto abrió un corredor humanitario. Pero si algo ha terminado de preocupar a nuestros socios internacionales ha sido precisamente la postura de Yone Belarra, secretaria general de Podemos, o eso dicen, todos sabemos que ahí manda el matrimonio de Galapagar, que ha dicho lo siguiente: Yone Belarra abre un frente en el gobierno al exigir que España denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. La ministra de Derechos Sociales arremete duramente contra la Unión Europea, mientras el partido del titular de Consumo exige al Ejecutivo que condene los ataques contra el pueblo palestino. Álvarez anuncia un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza. Y es que, como recientemente descubrimos, España ha entregado 900 millones de euros supuestamente para ayuda humanitaria a Gaza. Y todos nos preguntamos si ese dinero se ha destinado efectivamente a ayudar a los palestinos o si por el contrario ha sido empleado por Hamás para rearmarse. Por su parte, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos nos han excluido de la carta de condena contra Hamás por la ambigüedad del gobierno de España, en el cual el Partido Socialista sí que parece apoyar a Israel, mientras que Podemos y Sumar apoyan a Hamás. España se queda fuera de una declaración conjunta de los grandes de la Unión Europea sobre Israel. Francia, Alemania e Italia, junto con Estados Unidos y Reino Unido, han condenado además a Hamás y sus actos de terrorismo. Y no contentos con ello, Podemos además propone que se sancione a las empresas españolas que actúan en Israel. Unidas Podemos pide a la Unión Europea que sancione a las empresas españolas que más invierten en Israel. El eurodiputado Manu Pineda señala a Comsa, CAF, GMV y TIPSA que han ganado importantes contratos en la zona. Con ese mismo argumento deberíamos ilegalizar Podemos, que ha sido financiado por la teocracia iraní. Y no quiero resultar pesado por reincidir en lo mismo, me parece muy lícito simpatizar tanto con el pueblo palestino como con el pueblo israelí. Se puede y se debe condenar cualquier abuso contra los civiles, lo cometa quien lo cometa, pero si algo deberíamos de tener claro es que hay que condenar el terrorismo. Y desde Podemos y Sumar han sido incapaces incluso de guardar un minuto de silencio por la española asesinada Maya Villalobo. Llama la atención que los que son capaces de instrumentalizar cada mujer que muere en nuestro país no sean capaces de rendir honores a una española asesinada por el terrorismo. Se conoce que de esa muerta no pueden sacar votos. Lince TV, Política y Noticias.